Ahora que tengo más tiempo en YouTube y no me tengo que ceñir a los 2 minutos 20 segundos que me recaneaba Elon Musk cada vez que intentaba explicar una jugada en Twitter, tengo que repasar esto porque es una pequeña perversión de este fin de semana. Eh, no quiero deciros que vaya a hacer un podcast de un field goal como os amenacé en Twitter, pero sí me gustaría explicar en detalle el origen y la idea que está detrás del field goal bloqueado de Brendan Schuller, porque para mí expone el grado de disección con el que se trabaja en la NFL. No es que se mire todo al microscopio, es que se mira al detalle en el microscopio y con la mano que nos queda libre vamos a tener un cronómetro. A mí me gustan este tipo de jugadas porque ponen en valor o resaltan la idea que siempre me gusta comentar de la enorme importancia de la dimensión temporal en el fútbol americano y cómo es una tensión entre jugadores que buscan estirar el tiempo y jugadores que intentan recortarlo. Para empezar un poco a explicaros lo que pasó en la jugada, tengo que empezar por el field goal que patea Dolphins para terminar el segundo cuarto en el partido contra Chargers, para mostraros cómo en este 2023 field goals los Dolphins están repitiendo una misma cadencia de pateo en los field goals que está siempre iniciada, quiero que os fijéis, está siempre iniciada con el movimiento de cabeza del kicker que va a bajar su cabeza y centrar su mirada en el punto de pateo. Fijaros que esto siempre es el inicio de toda la secuencia, cómo baja la cabeza, cómo concentra la visión en el punto de pateo. Fijaros cómo el holder, una vez que se produce esto, lo que va a hacer es girar a su vez la cabeza hacia el long snapper, abre la mano y se produce el snap y toda la secuencia de pateo. Para que os fijéis, baja la cabeza, el holder se centra en el long snapper mira el movimiento de la mano, se produce el snap y se produce el pateo. En el partido contra Patriots, en las diferentes ocasiones en las que se produce un field goal, la secuencia se va a repetir punto por punto. Fijaros aquí en la primera parte cómo la secuencia se inicia con el kicker, con Sanders, bajando la cabeza. En el momento en el que baja la cabeza y centra su visión en el punto de pateo, el holder va a mirar al long snapper, gira la cabeza hacia el long snapper, abre la mano para indicar al snap y se produce la secuencia de pateo. En el field goal que va a bloquear Brendan Schuller vamos a tener de nuevo repetido lo mismo. El kicker baja la cabeza, el holder mira al long snapper, se produce el snap y aquí en esta jugada es donde se produce el bloqueo. Pero fijaros que siempre se va a producir la misma secuencia. El kicker baja la cabeza, el holder mira al long snapper, abre la mano, se produce el snap. Pero algo muy importante y es el origen del diseño de esta jugada, no es que Dolphins vaya a repetir siempre la misma secuencia de pateo, sino que Patriots se va a dar cuenta que el tiempo en el que se produce esta secuencia va a ser siempre el mismo. Si tenéis curiosidad y podéis ver estas jugadas repetidas con un reloj en la mano, con un cronómetro en la mano, que yo me he tomado la molestia de hacerlo, os daréis cuenta que desde que se produce la bajada de la cabeza del kicker al momento del snap, estamos hablando de aproximadamente un segundo 90 décimas. Es decir, desde que el kicker baja la cabeza hasta que se produce el snap, vamos a tener un segundo 90 décimas en cada una de las jugadas. ¿Qué hace Patriots cuando detecta que esto va a ser siempre lo mismo? Es decir, que la secuencia se inicia siempre con la bajada de la cabeza del kicker
y que la secuencia, la duración de todo el proceso dura 2 segundos, lo que va a hacer es ordenar a Brendan Schuler que con la bajada de cabeza del kicker comience su movimiento de rush paralelo a la línea de scrimmage. Cronometran el proceso, la secuencia de pateo, e intentan que la secuencia de rush sea exactamente la misma, es decir, que tenga la misma duración. Fijaros cómo baja la cabeza, comienza el rush de Brendan Schuler y se produce el bloqueo. Baja la cabeza, comienza la secuencia de rush y se produce el bloqueo. Otra vez, esto parece JFK. Fijaros, baja la cabeza, inicia la secuencia de rush y se produce el bloqueo. No solo miden la secuencia en la que se produce el field goal, sino también su duración y la buscan ajustar al movimiento de rush de Brendan Schuler. Fijaros en pantalla dividida cómo estamos hablando de secuencias exactamente iguales y con una duración total y absolutamente idéntica. Es decir, parece el mismo field goal, no solo por la secuencia, sino también por la duración y por los movimientos que hace el equipo de patada de Dolphins. Y algo muy importante que también ve Belichick en su estudio, en el scouting del equipo de patada contra los Chargers, es que el último jugador de línea en la protección de patada, que creo que es Christian Wilkins, tiene serios problemas a la hora de enfrentarse con el rush exterior y con el rush interior. Fijaros cómo Chargers sobrecarga el lado izquierdo de la línea, cómo se va a quedar en un 2 contra 1 el último jugador de línea. Aquí lo normal es intentar bloquear a tu jugador interior y confiar que la secuencia del rush no le dé tiempo a llegar al rusher exterior. Fijaros cómo aquí se generan dudas en el último jugador de línea, prácticamente acaban pasando los dos jugadores, no bloquea a nadie Christian Wilkins, pero como aquí el rush exterior no va a llegar. Pero sí Patriots ve que, fijaros que incluso llega a impactar al kicker, aquí ve que existe un problema, sobre todo cuando sobrecargan la línea y que solamente con darle un poco más de tiempo o un poco más de momento a este raser exterior sí se podría conseguir llegar al bloqueo. Y fijaros lo que hace Patriots en el momento del field goal. Va de nuevo a sobrecargar el lado izquierdo de la línea, va a tener a 9 jugadores en rush contra 9 jugadores en protección de patada. Fijaros cómo al tener sobrecargado este lado de la línea y al igualar números, Christian Wilkins, que cierra la protección del pase, va a tener una doble asignación. Intenta frenar el rush interior, pero fijaros cómo Brendan Schuler, que llega con mucho más momento, es prácticamente una puerta giratoria lo que se ve de Wilkins en el rush. Es una jugada que está perfectamente diseñada, no solo estudiando la secuencia de pateo, midiendo la secuencia de pateo y la distancia a la que debe empezar Schuler el movimiento del motion hacia el rush, sino que toda la sobrecarga que Belichick hace en el lado izquierdo de la línea es conducente a exponer los problemas de Christian Wilkins a la hora de cerrar uno de los edges en el equipo de patada. Es decir, es la combinación no solo de un proceso de scouting súper detallado, sino también la aplicación de ideas de rush tremendamente acertadas y tremendamente novedosas. Un jugadón el de este fin de semana de Patriots contra Dolphins.